Ponga el cursor. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar una vez más en torno a estos coloquios bíblicos en los que estamos analizando desde hace varias semanas ya este tema de el cristianismo frente a las otras propuestas religiosas. Concretamente, en esta reunión vamos a comenzar a conocer un poco la historia de los testigos de Jehová. Y vamos a contrastar sus enseñanzas siempre a la luz de la Biblia, como lo hemos venido haciendo con los hermanos llamados evangélicos. Vamos a hacer lo mismo con los testigos de Jehová y vamos a comenzar nuestra reunión poniéndonos pues en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti consagramos estos minutos para que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón y podamos conocer y profundizar en tu palabra para amarla más, para conocerte más y para servirte con mayor fidelidad, para abrir un diálogo sincero con nuestros hermanos de otras propuestas religiosas, pero afincándonos, afirmándonos y amando cada vez más nuestra doctrina católica. Acompáñanos, Padre Santo, y tú, Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos pues a conocer a estos hermanos nuestros, los testigos de Jehová, que son, para ubicarnos un poquito, los únicos que salen a las calles a tocarnos la puerta los días domingos, los sábados, a dejarnos unas revistas que se llaman Atalaya o Despertad. Vamos a hablar también un poco de todo eso. De dónde vienen, cuáles un poco los fundamentos de su doctrina. Estos hermanos testigos de Jehová, que hemos dicho ya en una reunión anterior, no están considerados dentro del bloque de iglesias cristianas, porque para ser cristianas es necesario que reconozcan la divinidad de Jesucristo. En el caso de los testigos de Jehová, ellos no reconocen la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es creación de Dios, tal como nosotros. Lo que pasa es que Él es la primera creación y la más perfecta, pero sigue siendo creación, no eterno. Por lo tanto, es otro concepto. No tienen el concepto de Jesús como Dios, no lo aceptan como Dios, y ya se imaginarán que si Jesús no es Dios, no hay tampoco Santísima Trinidad. Todo eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Pero antes vamos a hacer un poco de historia. ¿De dónde salen los testigos de Jehová? No es que salen tampoco de un contexto de casualidad o de la nada, no. En Estados Unidos, hacia el año 1800, comienza una fiebre espiritual que dura más o menos 100 años, un evento muy peculiar, que determinó que las personas sintieran una gran preocupación por el tema del fin del mundo. Empezó a correrse la noticia de que el mundo se iba a terminar, se iba a acabar y que era importante encontrar el camino seguro para la salvación. Y en este contexto de preocupación, de miedo por el fin del mundo, un contexto, por ejemplo, en el que la gente, ¿qué leía de la Biblia? Las profecías, el Apocalipsis, en lugar de leer los Evangelios o los Salmos o el libro de la sabiduría, se leían a los profetas, se leía sobre todo el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, que hablan de estas destrucciones del fin del mundo, y empezó a generarse una fiebre y una expectativa de salvación que determinó que comenzasen a surgir predicadores itinerantes que, interpretando la Biblia de una manera equivocada, muy particular, comenzaron a enseñar a intentar responder a las dos cosas que las personas más querían saber. La fecha del fin del mundo, es decir, cuándo se acaba el mundo, para estar preparados. Y sobre todo, ¿qué tengo que hacer para estar entre los que se van a salvar cuando llegue ese momento? Estas eran las dos cosas que varios predicadores, repito, dada la efervescencia de la época, ojo, no es que salieron a nomás a predicar, porque si no hubiese habido esta efervescencia de temor respecto del fin del mundo, no hubiese pasado nada. Pero es en este contexto en el que nacen
las grandes asociaciones religiosas que hoy vemos ya consolidadas como grandes iglesias mundiales. Por ejemplo, los metodistas, hacia 1739, los mormones, cuyo nombre es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1830, la misma época, en los mismos lugares, los adventistas del séptimo día, en 1863, y como un desprendimiento adventista surgen los testigos de Jehová en 1879, luego los pentecostales en 1900 y un largo y penoso etcétera de religiones que surgen en esta época, predicadores que van saliendo anunciando la fecha del fin del mundo, el camino seguro de la salvación, y la gente se les va uniendo. Efectivamente, algunos de estos grupos finalmente desaparecieron cuando las propuestas que tenían no se cumplían, y otros, como los que vemos en pantalla, sí que lograron seguir en el tiempo, como es el caso de los Testigos de Jehová, cuyo fundador fue Charles Taze Russell, hacia 1879. Este señor, que había tenido influencia doctrinal adventista, los adventistas se llaman así, vamos a dedicar luego un par de coloquios a ellos, pero adelantemos que los adventistas se llaman así porque su nombre viene de la segunda venida de Cristo. Ellos, toda su doctrina está orientada a esa segunda venida de Cristo, cuya fecha dicen conocer, y también dicen conocer perfectamente qué es lo que hay que hacer para estar entre los elegidos que se salven en ese momento. Los adventistas tenían pues una obsesión por el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, que por lo demás está anunciada en la Sagrada Escritura. Cristo va a volver en gloria, lo dice él en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Él comienza a decir que él va a volver en gloria rodeado de sus ángeles y llamará a juicio a todos, vivos y muertos. Es el famoso juicio final del cual en algún momento hemos hablado también algo. Esto es verdad, pero ¿cómo lo entendían y cuándo, sobre todo cuándo va a ser? Pues en la Biblia dice incluso que nadie sabe cuándo eso va a ser. Sin embargo, estos predicadores comenzaron a salir diciendo que ellos sí sabían. Y entonces Russell, obsesionado con la fecha del fin del mundo, obsesionado con la existencia del infierno por el temor a la propia condenación y también la poca comprensión, porque Russell, ya lo vamos a ver, no tenía estudios teológicos, era un muchacho además, no podía comprender cómo Dios podría hacerse hombre, porque el hombre es limitado, tiene fallas, cómo Dios puede tener fallas, no lo comprendía. Es más, cómo Dios puede sufrir, sangrar, morir en la cruz, todo eso que es verdad, no es tan fácil de entender, pero hay toda una teología que lo explica. Pues en ese momento, y este señor no tenía estos conocimientos, es más, él fingió tener conocimientos de griego y hebreo. Ustedes saben que la Biblia en original se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, la Biblia original es en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. De esos idiomas se pasó primero al latín. Estamos hablando del siglo III o IV de nuestra era. Y del latín, evidentemente, ha pasado a las lenguas que derivan del latín, como el español, el italiano, el francés. Pero este señor dijo que él conocía perfectamente el hebreo y el griego y se atrevió a hacer otra traducción de la Biblia, una traducción, digamos, de él, un aporte de él a la Iglesia Universal. Y en esa traducción, él evidentemente, para demostrar que sus ideas eran verdaderas, alteró los textos que hablaban de la divinidad de Jesucristo. Por eso, la Biblia y los Testigos de Jehová, que ahora la vamos a conocer, no es igual a la Biblia católica y no se debería utilizar porque está adulterada en sus textos. Todas las partes en que hablan de la divinidad de Jesucristo, de la existencia del infierno, están cambiados.
de la inmortalidad del alma están cambiados, pero cambiados vulgarmente y, por supuesto, sin seguir ningún criterio gramatical, científico, no, simplemente agrega palabras, quita palabras, cambia la frase y dice otra cosa. Y evidentemente el gran logro que tuvo Russell y con el cual ganó muchos adeptos fue que él había encontrado la fecha del fin del mundo. Esa fecha que todo el mundo quería saber, él la había encontrado. Pero ojo, en el Apocalipsis, que hablan de un fin del mundo, dicen que el fin del mundo, que hay que explicarlo, porque no es que comienza a explotar la tierra, los edificios se caen como en las películas, no. El fin del mundo es el cambio de una realidad que conocemos por otra realidad, que no es que se va a destruir todo. Pero bueno, Russell decía que él había encontrado esa fecha, que el mismo Cristo dijo, nadie sabe el día y la hora. Es más, en la Biblia, lo vamos a ver en un momento, dice, si alguien te dice que conoce la fecha, no le hagas caso. Sin embargo, este señor dijo, conozco la fecha. Y la fecha del fin del mundo, que según el libro del Apocalipsis, debe comenzar con Cristo viniendo a la tierra para comenzar un tiempo de 1000 años de paz aquí en la tierra, 1000 años, y luego de esos 1000 años se va a acabar toda esta realidad y va a haber lo que se llama en la Biblia el fin del mundo. Esos 1000 años de paz, él hizo sus propios cálculos, evidentemente, aprovechando que la gente tenía muchísimas ganas de saber y estaba muy asustada con el tema de la salvación, y luego de sumar y restar, porque claro, aunque no lo crean, su método, ¿sabe cuál fue? Coger todas las cifras que aparecen desde el libro del Génesis. Por ejemplo, creó el mundo en 7 días, sacas el 7. Adán tenía 139 años cuando conoció, no sé, 139. Que no sé quién, 40. Y empezó a sacar todas las cifras que encontró en la Biblia, y él dice que Dios le iluminó para sumar, restar, multiplicar. ¿Cómo sabías que ahí iba suma o resta? Ya eso era parte de una iluminación. Luego sumó los años en que Jerusalén fue asediada por Babilonia, el tiempo del destierro. Es más, ese año, ya lo veremos seguramente en la siguiente reunión, pero está mal calculado incluso, o sea, en fin, puso todos los números que pudo poner y sumando y restando le salió 1914. Y dijo, el fin del mundo comenzará en 1914 con la instauración de los 1000 años de paz de Jesucristo, que está en el Apocalipsis, en el capítulo 20 del Apocalipsis está esto. Y bueno, ¿qué comenzó en 1914? ¿1000 años de paz? No, comenzó la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente fue tanto el fracaso, porque ya, que sea un año que no pasa nada, pues, pero un año de guerra mundial, de 1000 años de paz, nada. Por lo tanto, al ver el fracaso de esta primera suma y resta que hizo, volvió a hacer los cálculos. Todo esto que les estoy diciendo está documentado, ¿eh? No estoy inventándome nada. Volvió a hacer los cálculos y esta vez agregó nuevos factores, como por ejemplo, de los que me acuerdo, porque agregó el 33 de la edad de Cristo y lo metió ahí para... En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo tuvo 33 años cuando murió. Créanme, no lo dice. Porque el Evangelio no es una biografía de Jesús. En ninguna parte. Eso es un tema de la tradición a raíz de dos textos que aparecen en la Biblia, de los cuales hay que deducir, y todavía con un margen de error, cuál fue la edad de Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice que cuando Cristo comenzó a predicar, tenía, dice, unos 30 años cuando empezó a predicar. Pero dice eso, unos 30 años. Puede ser 29, 28, 31, 32. Y en el Evangelio de San Juan aparece que Cristo va a Jerusalén a la Pascua, que era una vez al año, va 3 veces. Y en la última acontece el prendimiento, la pasión, muerte y resurrección.
Por lo tanto, tenemos 3 años de vida pública, porque son 3 veces que va a Jerusalén, y deducimos que su vida pública duró 3 años, y como tenía unos 30 cuando empezó, 33. Pero estrictamente hablando, primero, la Biblia no lo dice, y segundo, podría ser 34 o 35, y no pasa nada, la fe no depende de eso. Evidentemente, para un católico, que Cristo haya muerto a los 33 en la cruz o a los 34, da exactamente lo mismo. Pero este señor puso 33 en su ecuación como si eso fuera un dato cierto, y no lo es. Pero no es lo más grave. Lo más grave, y he estado buscando un sustento, y no he encontrado un sustento, digamos, que me haya convencido, le agregó a la sumatoria la altura de la pirámide de Keops en Egipto. Y claro, sumando y restando, le salió 1925. Ahora, ¿qué hace la pirámide de Keops? Es lo que he estado buscando y la verdad no he encontrado, pero está documentado que él sumó la altura de la pirámide de Keops, que no tiene nada que ver con la Biblia por ningún lado. Pero bueno, la metió ahí, salió 1925, nada de 1000 años de paz, se estaba gestando los efectos del Tratado de Versalles que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Como no pasó nada en 1925, puso otra fecha, 1975, que él ya no la vio porque él ha muerto antes. Pero tampoco pasó nada. Cristo no viene, no comienzan los 1000 años de paz. Por eso desde allí, desde el 75, ya no dicen públicamente la fecha. Sí dicen que la saben, obviamente, dicen sabemos la fecha, pero es un conocimiento secreto para los iniciados. Ya esto es un tema que ya me cuesta un poquito más discutir siquiera, ¿no? Dicen que saben la fecha, la han cambiado varias veces, hasta el momento no pasa nada. El segundo líder, que fue Rutherford, que le llamaban el juez Rutherford, a pesar de que nunca fue juez, era un abogado que hizo de abogado de Russell durante 10 años, lo sacó de la cárcel un par de veces porque Russell estuvo con problemas de estafa. En fin, tiene una historia un poquito distinta a la de un profeta, digamos así, Russell, porque estafó algunas veces, tuvo problemas morales serios, y este abogado lo sacó de varios problemas, y cuando muere Russell, él fue elegido el líder del grupo que ya tenía varios adeptos. Y este Rutherford, que era abogado, un día, mejor dicho, una tarde, lo llamaron como voluntario para, en un momento en que estaba en huelga el Poder Judicial, llamaron abogados para suplir a los jueces para que no se detengan los procesos, y este se ofreció como voluntario. Hizo de juez de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿ya? Un ratito para nunca más, pero él se hacía llamar el juez Rutherford, para que se den una idea quién es este señor. Todo esto está en los textos de los testigos de Jehová, que gracias a Dios hoy están todos en internet. Yo voy a ir mencionando, porque todo lo que diga de ellos, no en esta primera parte, pero todo lo que diga voy a decir de dónde lo he sacado, ¿de acuerdo? Para que no me digan que son cosas de uno, del otro, no. Voy a decir, ellos dicen esto y esto está en este lugar, vayan, busquen en esta página, todo lo vamos a decir. Este señor, el juez Rutherford, sucesor de Russell, él había dicho, bueno, fue el que le puso el nombre Testigos de Jehová, porque Russell le había llamado a su asociación, a su grupo, The Watchtower Society, que traducido es lo que significa la atalaya. En la revista que ellos venden, atalaya es Watchtower en inglés. Esto es lo que él le puso, la Zion's Watchtower Society. Pero luego este señor Russell cambió el nombre y les puso Testigos de Jehová, utilizando un texto de Isaías, también ya lo veremos mal utilizado. Dijo que Isaías predijo el grupo y que este grupo era fruto de una profecía de Isaías y tal. Y predicaba, escribió un libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás, porque ellos dicen que en 1914, aunque no llegó Jesús,
sí comenzó una época especial, como para salvar algo, ¿no?, de la profecía, que no se cumplió. Dijeron que sí pasó algo especial, de tal manera que los que habían nacido a partir de 1914 ya no iban a morir, porque la tierra iba a ser eterna. Esa es una de las creencias de ellos, ¿no?, que al cielo van un grupo muy pequeño de almas, 144.000, y en la tierra se quedan todos los demás. Por eso él decía, millones que ahora viven no morirán jamás. Bueno, la verdad es que él no estuvo dentro de esos millones porque él murió en 1942. ¿Y saben dónde murió? Rutherford había dicho que Jesús le había dado un mensaje para todos los testigos de Jehová del mundo. Y había dicho que iba a venir a la tierra, pero con Moisés y con Abraham, y que iban a venir a un sitio en San Diego, por California, a vivir ahí, y desde ahí iban a dirigir la iglesia. Por supuesto, la iglesia de los testigos de Jehová. Entonces Rutherford llamó a toda la congregación, esto es verdad, y les dijo, va a venir Jesús, va a venir Moisés, va a venir Abraham. Los tres necesitan un lugar donde vivir, pero un lugar acorde a los que vienen. No vas a darle cualquier lugar. Así es que vamos a hacerle la casa donde ellos van a llegar. Y mandó a hacer una mansión que tendrían que verla en internet. Pónganla, búsquenla. Una super mansión para que ahí venga Jesús, evidentemente, y viva ahí. Y con Moisés y con Abraham. Pero como no llegaban, y la casa estaba ahí, él se mudó ahí con su familia, como para esperar a Jesús. Lo cierto es que este hombre ha vivido ahí como 20 años, hasta su muerte. ¿Y qué creen que hicieron los testigos de Jehová apenas murió Rutherford? Vendieron la casa en menos de un mes, porque era una vergüenza pública tener esa casa. Y de eso nadie habla. De eso nadie habla. Así es que si quieren conversar con alguno de estos hermanos que tocan la puerta, pregúntenle si conocen esa parte de la historia, que el segundo líder de todo el grupo se había hecho una mansión a la que tenía que haber llegado Jesús, pero finalmente él vivió ahí hasta su muerte con su familia, y que tuvieron que vender la casa. ¿Por qué la casa no sigue ahí? ¿Por qué nunca llegó Jesús? ¿Cuántas veces han dicho que viene Jesús y no viene? ¿Por qué no le preguntan eso cuando les toquen la puerta si quieren? También puede ser que ni les abran la puerta, ya depende de cada uno. Russell decía que Dios en 1879, porque todas estas fechas él las sacaba sumando y restando cosas de la Biblia, ¿no? Y él decía, en 1879 Dios había rechazado todas las iglesias cristianas, porque en ese tiempo ya existían, desde la reforma de Lutero, vienen las iglesias cristianas protestantes existiendo, pero en esta época en Estados Unidos hubo una proliferación. Bueno, como en 1879 se funda los Testigos de Jehová, no con ese nombre efectivamente, pero les llamaban los russellistas o ruselianos, como se fundan ellos, Russell dijo, Dios me ha dicho que en este año Él ha declarado que todas las religiones están descalificadas, todas, y que solamente ellos son los únicos portadores del mensaje de Dios. Bueno, Rutherford, que fue el segundo líder, fue más allá todavía. Él dijo que después de la resurrección de Cristo, el demonio tomó el control del mundo y el demonio comenzó a engañar al mundo. ¿Y cuál fue el primer engaño para dominar el mundo que hizo el demonio? Creó, dice, el papado. Es decir, la Iglesia Católica con el Papa a la cabeza. Fue el demonio. Pero también el mismo demonio, cuando aumentó su maldad, no le bastó con crear la Iglesia Católica como herramienta del demonio para perder a la gente, sino que ahora inspiró la creación, a partir del siglo XVI, de las iglesias protestantes. Por lo tanto, al día de 1879, todos los sacerdotes católicos y todos los pastores protestantes, todos menos ellos, eran herramientas del demonio, enemigos de Dios, anticristos los llama en una de sus publicaciones. Todo esto, repito, está en los libros de ellos. Por lo tanto, la única iglesia válida sería la de ellos. Ahora,
Yo le he preguntado a un testigo de Jehová, porque en el transcurso de estas conversaciones voy a irles contando algunas anécdotas que he tenido, porque de rato en rato, cuando estoy un poquito así, que me sobran 10 o 15 minutos, sí me pongo a conversar con estos que tocan la puerta, ¿no? Y yo les he preguntado, les he dicho, o sea, a ver, en Mateo 28:20, ¿qué cosa dice Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo en ese momento, año 0 o año 33 de nuestra era, hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Y cómo dice el pastor Russell, tu fundador, que recién en 1879 Jesucristo estuvo con su iglesia y la rescató del diablo y se olvidó de ella 1879 años? Esa promesa de Jesús de estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo no se ha cumplido, le dije. Cristo me mintió y no me saben responder. Me dicen, no, sí, uno me dijo, sí ha estado, pero espiritualmente. Explícame. Es que está, pero no lo ves. Obviamente, no se le ve, pero ¿y cómo sé que está? ¿Por qué permite que la Iglesia Católica siga si es del demonio? Si Jesús está y la Iglesia Católica sigue, hay dos opciones. O la Iglesia Católica es de Jesús o es del diablo, pero es más fuerte que Jesús, le dije. Y por lo tanto, ni Jesús la puede vencer. Y no me saben responder. Y le dije, ahí está el texto bíblico. ¿Quién miente? ¿Cristo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿O Russell que dijo, Cristo está desde 1879 con su iglesia? Uno tiene que estar mintiendo. Esa es una de las preguntas que no saben responder. Te la dicen, sí, que está, pero no está, pero sí está. En el fondo, ni ellos mismos creo que se entienden. Lo cierto es que ellos tienen una Biblia que es diferente a la Biblia católica. Parece la misma porque tienen los mismos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, en el mismo orden que nosotros, todo, ¿ah? Pero el contenido está adulterado. ¿Cómo se llama la Biblia de los Testigos de Jehová? Bueno, primero, esta Biblia se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y Russell, en un tribunal, porque tuvo problemas legales de estafa, ya les he dicho, en un tribunal bajo juramento y bajo cargo de perjurio, que en Estados Unidos es prisión, tuvo que reconocer que había mentido y que no sabía ni siquiera el alfabeto griego. ¿Y cómo lo tuvo que admitir? Porque en el juicio él seguía diciendo, lo estaban enjuiciando por estafador y por haber calumniado a un pastor protestante, ese pastor lo enjuició. Y en el juicio el pastor le dijo, ¿con qué autoridad tú me criticas mis enseñanzas? Y él dijo, porque yo sé griego, yo sé hebreo y Dios me habla y tal. Ah, tú sabes griego, a ver. Y le ponen el nombre de Dios en griego, que eso lo sabe un estudiante de teología del primer ciclo. ¿Ah? Se lo ponen en griego, el nombre de Dios. Y no supo qué dice acá, le pone el juez, ¿no? El juez le pone y le dice, ¿qué dice este papel? Bueno, no, ahora me agarra un poco frío. Ni siquiera sabía el nombre de Dios en griego hasta que el juez lo amenazó y le dijo, señor Russell, si usted sigue afirmando algo que es mentira, va a tener que responder por perjurio y son de 8 a 10 años de prisión. Y Russell tuvo que admitir bajo juramento para evitar la prisión que no sabía griego, no sabía hebreo y que había mentido y tuvo que pedirle perdón al pastor por el juicio que... Lo cierto es que esto que quede como antecedente para preguntarnos con qué autoridad él dice que traduce del griego y del hebreo, inspirado por Dios, una Biblia que él se la inventó, a la cual le puso el nombre Traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿De dónde sacó? Bueno, sí, es fácil decir, es que Dios me iluminó. Bueno, es fácil decirlo, pero probarlo ya es más complicado. Y además, Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no va a poner una Biblia traducida en tantos idiomas que dice una cosa durante 1800 años y de pronto Dios dice, ay no, mira, me había equivocado. Esta es la verdadera traducción y este muchacho de 17 años es el que va a decir la verdad. O sea, a mí me parece un poco difícil creer eso de Dios me habló, ¿no? Pero bueno,
Este es el nombre de la Biblia de ellos, Traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Cuando vean una Biblia que lleva ese nombre, es así, hay que tener cuidado. En la reunión anterior, o un par de reuniones, yo les había dicho que no hay problema para un católico en tener una Biblia protestante, porque el mayor problema que tiene esa Biblia protestante es que le faltan libros, le faltan 7 libros, pero los libros que están bien, son iguales a la Biblia católica. Por lo tanto, yo puedo leer el Evangelio de Mateo en una Biblia católica o en una Biblia protestante porque están bastante bien, digamos, no hay una herejía en la otra. Lo que no puedo pretender es encontrar, por ejemplo, el libro de sabiduría, el libro de Macabeos, Tobías, Daniel, porque no los tienen. Pero bueno, pero lo que sí tienen, sí está bien con lo nuestro. En cambio, esta Biblia, Traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no está bien redactada. Tiene todos los libros completos, pero están cambiados. Y no han respetado las reglas básicas de lo que se llama la exégesis bíblica, que tiene que ver con la explicación de los textos. No han respetado la hermenéutica bíblica, que es cómo interpretas los textos, porque en esta interpretación hay que tener en cuenta los géneros literarios, el contexto de la época. O sea, cuando tú encuentras una frase en la Biblia, tú no la puedes entender como se entiende hoy en el presente, sino que tienes que remontarte al momento cultural, al momento lingüístico en que esa frase se dijo, porque hay giros idiomáticos que funcionan en cada época y quieren decir algo en cada época. Y ahora usamos frases como, no sé, vete volando y hazme tal cosa. Esa es una frase que literalmente no está bien, pero nadie dice nada porque todos nos entendemos. Pero en la Biblia pasa algo de eso. Los escritores, cada escritor de cada libro, si bien es cierto, están inspirados por Dios, Dios respeta lo que se llama el estilo literario de cada uno. Lo que Dios le dice al escritor es, yo quiero que pongas esta verdad por escrito. Ya depende del escritor qué frases se usaban en la época o cómo lo dice o qué estilo va a coger, histórico, poético, oda, elegía, hazaña o evangelio o apocalipsis. Son estilos literarios que el autor utiliza para dar un mensaje. Esto es fundamental para entender la Biblia, hermanos. Quien no sabe esto va a entender cualquier cosa. Cualquier cosa. Ya les daré algunos ejemplos de cómo, si no entiendes el contexto, por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Si tú no sabes lo que significaba eso en ese momento, vas a entender que Pedro está preguntándole a Jesús que quiere perdonar máximo 7 veces. Y si Jesús le dice, no, 70 veces 7. Si tú no entiendes qué significa eso en el año 30 de nuestra era, en el mundo hebreo, vas a pensar que 70 por 7, 7 por 7 son 490. Entonces yo tengo que perdonar 490 veces y voy llevando la cuenta. Y ya va 1, ya van 2, ya van 3. Y Cristo me pide 490. La 491 te caigo con todo. Entonces uno puede entender que el perdón tiene un número. Es que si no entiendes el contexto, ya estos no han hecho nada de eso, han hecho una traducción que no tiene ni pies ni cabeza y no lo dice la Iglesia Católica. Los lingüistas, los científicos del lenguaje, que no son ni católicos ni nada, son científicos, ellos afirman que esta Biblia, con referencia al original hebreo y al original griego, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso es un poco... ¿Y por qué han hecho eso? Porque en la base de las enseñanzas de los testigos está la enseñanza de la no divinidad de Jesucristo. Ellos enseñan que Jesús no es Dios, ¿de acuerdo? También enseñan que el infierno no existe, enseñan que el alma no es inmortal y enseñan que al cielo van solamente 144,000 almas. Las demás se quedarán acá en la tierra.
eternamente aquí en la tierra. Es una cosa, por lo tanto, la Biblia que ellos tenían que producir para que sostenga su doctrina, tenía que avalar dichas enseñanzas. Y por eso les voy a mostrar brevemente algunos textos que ellos han adulterado en su Biblia, comparándola con la Biblia católica. Voy a utilizar la Biblia de Jerusalén, que entre las Biblias católicas es una de las más exactas del original, de la traducción original. Me gusta mucho la terminología de la Biblia de Jerusalén y me gustan mucho las notas al pie de página que suelen ser muy bien trabajadas, muy eruditas. De los textos que ellos han tergiversado, quizá lo que buscan es presentar evidentemente al Hijo como menor que el Padre, porque ellos dicen que el Hijo no es igual al Padre, porque no es Dios, es un Dios menor. Y con frecuencia citan Juan 14:28, que ven en pantalla, donde Jesús dice, porque el Padre es más que yo. Es una frase de Jesús que, sacada del contexto de toda esa cita, pareciera que tienen razón ellos. O también Marcos 13:32, que curiosamente habla de la fecha del fin del mundo, que ellos dicen que sí la saben. Y miren lo que dice la Biblia. De aquel día y de aquella hora, el fin del mundo, nadie sabe nada, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces ellos concluyen, si el Hijo no lo sabe y el Padre sí lo sabe, por lo tanto es verdad que el Padre es menor al Hijo. Suena, ¿no? Esto te lo van a decir cuando te toquen la puerta. Así que lo que tienes que decirles es que en ambos casos, y esto lo explica la teología, lo han explicado los santos, lo ha explicado San Agustín, Santo Tomás, esto ya está explicado. No olvidemos que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que en tanto hombre es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es decir, Cristo tenía todas las virtudes de un hombre normal y todas las limitaciones de un hombre normal, menos el pecado. ¿Qué significa limitaciones? Por ejemplo, tenía que dormir, comer, tenía en fin, todo lo que un hombre tiene como limitaciones, pero también, por ejemplo, no sabía ciertas cosas como hombre. En tanto Dios lo sabe todo, pero no olvidemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es normal que en su naturaleza humana hubieran cosas que él no sabía. Es lógico, porque en tanto hombre tiene limitaciones. Claro, ¿cómo convive eso en una sola persona? Porque ahí está Dios y ahí está un hombre completo. En tanto Dios sí lo sabe, en tanto hombre no lo sabe. Bueno, ese es el misterio de la unión hipostática que solamente ha pasado en Cristo, y aunque nos cueste entender lógicamente, pues es así. Cristo en tanto hombre habían cosas que no sabía. Y en tanto hombre habían cosas que le asustaban, le preocupaban, como a todo hombre. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní cuando venían a atraparlo, por ejemplo? Es Dios, pero en tanto hombre sintió temor al sufrimiento, como cualquier hombre. Y dijo, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero ahí mismo se repuso y dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero está sintiendo evidentemente un temor que es propio de un hombre semejante a todo, en todo, a cualquier hombre, menos en el pecado. Tener temor no es pecado, por lo tanto Jesús pudo tener temor. También lloró ante la tumba de Lázaro y tener pena no es pecado. Entonces Cristo tenía unas limitaciones humanas que estos hermanos no entienden. Y además se adaptaba al lenguaje de sus oyentes en determinadas circunstancias, y esto es lo normal. Por eso esos textos que ellos utilizan no son concluyentes para confirmar que Cristo no era Dios. Más bien, en muchas partes del Evangelio, Cristo dice que es Dios. Por eso vamos a ver qué textos han adulterado en la Biblia de los testigos de Jehová. Presten atención, si gustan, o lo ven luego con calma, o toman nota. Pero esto es importante porque nos va a permitir ir ya viendo cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica. Cuando ellos tocan la puerta y están con su Biblia,
Esa Biblia no es la católica. Tú le sacas tu Biblia católica y si tomas nota de estos textos, le vas a demostrar que su Biblia está mal traducida, está equivocada, y que la tuya tiene 2000 años, la de ellos tiene 200 años. Y la tradujo un fulano que tuvo que aceptar públicamente en un juicio que no tenía idea del hebreo y del griego. La mía tiene un respaldo de 2000 años y tiene miles de santos que se han hecho santos con esa Biblia, con esa traducción. Y muéstrale y menciónales a los grandes santos de la iglesia, toditos viviendo esa palabra. Esa, no esta. ¿Cuántos santos me puedes nombrar tú en tu iglesia? Esa es otra pregunta que le pueden hacer. Así como San Francisco de Asís, el Padre Pío. Sácame uno. Ahora vamos a ver, ellos te van a decir, el pastor Russell, mi fundador. Ahora vamos a hablar del pastor Russell. Primero vamos a ver los textos que han adulterado. Quizá el más flagrante es el del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Si ustedes cogen el Evangelio de Juan en sus Biblias, en cualquier Biblia católica o evangélica, lo que van a encontrar es Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. La palabra que existía desde el principio, siempre, era Dios. Y más adelante, versículo 14, Juan 1:14. Y esa palabra que era Dios se hizo carne, cuerpo, y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió terrenalmente como un hombre, que también lo va a decir luego San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Lo mismo, Dios se anonadó, asumió condición humana y pasó por uno de tantos. Eso lo va a decir Pablo, pero lo dijo primero el evangelista San Juan. Y este texto, que dice claramente que esa palabra eterna que era Dios se hace carne y habitó entre nosotros, está claro que está hablando de Jesucristo, porque más abajo incluso va a ser más claro todavía. Esto que él afirma que es Dios, y está clarísimo, y en el original griego dice era Dios, los testigos de Jehová en ese texto han puesto un Dios y Dios con minúscula, pero no hay sustento gramatical, ningún erudito de la lengua, ningún científico encuentra en el original griego la razón para poner ese que se llama adjetivo determinativo, antes del sustantivo propio Dios, y rebajar el sustantivo propio a sustantivo común con una minúscula. Esto no lo ha encontrado ningún científico, no católico, no hablemos de que el Papa dijo, no, la ciencia dice que poner ahí un Dios con minúscula es una aberración lingüística. Quizá este es el texto más flagrante, ¿no? Es un evangelio diferente al nuestro, porque esto no es un evangelio católico. Pero hay otros textos más, y luego terminaré contándoles una anécdota que tuve respecto de esto de evangelio distinto con un testigo de Jehová. Cuando pongo BJ entre paréntesis, Biblia de Jerusalén, es decir, versión católica, y cuando pongo TNM, como ven en pantallas, traducción al Nuevo Mundo, es decir, Biblia de los Testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Porque van a ser algunos textos para no estar repitiendo. En la versión católica de Juan 10:38, Jesús dice, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Está. Todo el Padre está en mí y todo yo estoy en el Padre. Esto lo dijo Jesús claramente. Pero como eso no conviene, los testigos de Jehová han dicho, en ese mismo texto, su Biblia dice, a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Tú le preguntas a un testigo, ¿y qué significa que está en unión conmigo? Que se llevan muy bien, que se quieren. Pero eso no significa que son lo mismo. Por lo tanto, ellos lo que tienen detrás, evidentemente, lo que está detrás, como puede advertirse, es que el agregado en unión con intenta relativizar o disminuir la profunda relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Porque en el original está, en mí está el Padre. No es lo mismo que yo diga, qué sé yo,
José está en mí, a que yo diga, yo me llevo muy bien con José, trabajamos perfecto, cuando lo juntamos para cualquier cosa, lo hacemos muy bien. Eso es otra cosa, y es lo que ellos dicen en la Biblia. De ellos, evidentemente, respecto de este texto en el que Jesús afirma su total identidad de naturaleza con el Padre. Otro texto, en la versión católica, de la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así, y en ese ritmo que lo dice en la Biblia de Jerusalén: aguardando la feliz esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Esa coma después de nuestro es como poner dos puntos. ¿Quién es el gran Dios y Salvador nuestro? Jesucristo. Así lo dice la versión católica, ¿de acuerdo? La versión de ellos, porque esto es demasiado evidente, la cambian, repito, sin ningún sustento científico, lingüístico. Ellos ponen: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Jesucristo, o Cristo Jesús. O sea, en este texto están esperando a dos personas distintas. Si ustedes se dan cuenta, en el texto bíblico católico dice: esperamos la feliz manifestación de una sola persona, que es el gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Uno. En el texto de los Testigos de Jehová dice: la manifestación gloriosa del gran Dios y del Salvador Jesucristo. Son dos personas. Y por eso ellos dicen, con esa traducción, que una cosa es Dios Padre, Jehová, y otra es el Salvador del mundo, porque ellos sí afirman que a través de Jesucristo, que es creación, Dios se planeó salvar al mundo. Eso ya lo vamos a explicar cuando hablemos de su doctrina. Pero lo cierto es que en la Biblia de ellos se espera a dos personas, a dos seres distintos: Dios el Padre y el Salvador, que es otro. Esto no es así, esto no es verdad. Luego, en otro texto, Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, en la versión católica dice: porque en él, está hablando de Jesús, busquen el texto, yo pongo aquí un resumen, ¿no? Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, que dicho en cristiano es: en ese cuerpo humano, en ese hombre, está todo Dios ahí. Por eso la Iglesia enseña que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, absolutamente Dios, absolutamente hombre. Todo Dios está en él, porque lo dice la Biblia, lo dijo Jesús: el Padre está en mí. Lo dijo Pablo: en él habita la plenitud de la divinidad, no una parte, no un símbolo. ¿Qué ponen ellos? Porque esto no conviene. Porque en él mora corporalmente la plenitud de la cualidad divina. Esta es una palabra que nadie sabe de dónde la han sacado. Cualidad divina significa la bondad, digamos, la inteligencia, la mansedumbre. Las cualidades divinas habitan en él corporalmente. Eso quiere decir, para ellos, que en tanto hombre uno puede ser bueno, puede ser inteligente. Jesús era eso. Era el más bueno, el más inteligente, el más amoroso, porque la plenitud de la cualidad divina estaba en ese cuerpo humano. Esto, hermanos, aunque suene medio raro, teológicamente significa que Jesús es un hombre buenísimo, el mejor de todos, pero no Dios, no Dios, porque esa traducción ya implica que hay una diferencia en la naturaleza entre Dios Padre y Dios Hijo. Y no es el único texto. De hecho, yo no he puesto todos los textos que han adulterado. He escogido, digamos, porque me tengo la Biblia de ellos aquí y de verdad que sí me hago el ejercicio de rato en rato de recordar y refrescar, pero he puesto los que más o menos me parecen más flagrantes y he omitido otros por tiempo y por no aburrirlos. Pero, por ejemplo, la versión católica de Romanos, San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, está hablando de Jesús otra vez y dice: y los patriarcas de los cuales también procede Cristo según la carne, Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, de los patriarcas del tronco de David y del tronco de Abraham procede Cristo, esto lo sabemos. Y dice Pablo: según la carne procede Cristo, obviamente, según la carne, porque evidentemente él procede de Dios, pero por el lado de José, padre legal,
José viene de la línea de David, de Abraham, de los patriarcas. Por eso lo que dice Pablo es absolutamente cierto. No hay ningún problema en decir, y los patriarcas de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Esa es la traducción original, ese es el ritmo de la frase original. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es Dios bendito por los siglos? Cristo, el que procede por la carne de los patriarcas. Eso lo entiende cualquiera, ¿verdad? Pero miren o lean ahora cómo está en la Biblia de ellos. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Esta es otra cosa. Es otra cosa y creo que se nota. Una cosa es que yo hablo, sí, de los patriarcas vino Cristo según la carne y termino diciendo, bendito sea Dios. Esta es otra cosa. No estoy diciendo que ese Cristo sea el Dios bendito. Le han cambiado las palabras y le han cambiado el ritmo de la frase. No sé si la captan. Le han corrido la primera, que es la católica, y le han decorrido la segunda y se van a dar cuenta que el ritmo de la frase cambia totalmente el sentido de la frase. La idea que está en la primera no es la idea que está en la segunda. Parece una tontera, pero los que tenemos ojo nos damos cuenta, porque este cambio pretende hacer ver que la alabanza contenida, Dios bendito, no se dirige a Cristo. Ese es el peligro, como lo hace el texto original, sino solo a Dios. ¿Y esto por qué lo hacen? Una vez más, lo vengo diciendo ya hace un buen rato, para resaltar que hay una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. No son el mismo Dios consubstancial, como la Iglesia Católica enseña, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Todo eso que decimos de Cristo respecto del Padre, ellos lo niegan totalmente. Y ahí están las pruebas. Más textos, un poquito más. La carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 6 al 9, es clarísimo, porque Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o ya muramos, somos del Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para esto, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Quién es el Señor? Cristo. Está más claro que el agua, ¿verdad? ¿Para quién vivimos? Para el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Para quién entonces vivimos y morimos? Para Cristo. Esa palabra Señor traduce el Kyrios griego, ¿no? De donde viene el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, que rezamos en la misa, ¿no? ¿Cómo está en la traducción de ellos? Ninguno de nosotros, de hecho, vive con respecto a sí mismo únicamente. Ninguno muere con respecto de sí mismo únicamente. Pues tanto si vivimos, vivimos para Jehová, el Padre, no el Señor Cristo, Jehová el Padre. Ellos han traducido Kyrios como Jehová. Error. Como si morimos, morimos para Jehová. Por consiguiente, tanto si morimos como si vivimos, pertenecemos a Jehová. Porque con este fin murió Cristo y volvió a vivir para ser el Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Él es el Señor, pero no es Jehová. O sea, hay que entender aquí que hay un problema de traducción. Al decir que Kyrios es Jehová, están cometiendo un error. Cualquier lingüista, así sea ateo, te va a decir que Kyrios es el Señor. Esa es la traducción de Kyrios. ¿Y qué está diciendo San Pablo en la versión normal, original? Que ese Señor es Cristo y que a Él pertenecemos en la vida y en la muerte. Pero como esto no se puede decir porque no les conviene, ellos hablan de que Jehová, Kyrios, y luego el otro Kyrios, el último, sí lo traducen como Señor. Esto es antojadizo, esto no es científico, esto es una falta de respeto a la Escritura. Y si de faltas de respeto tenemos que hablar, ya se imaginarán que los textos en donde Cristo instituye la Eucaristía, donde dice, esto es mi cuerpo, ya se imaginarán que ellos lo tienen que adulterar. ¿Cuáles son esos textos? Los tenemos en pantalla, Lucas 22, 19 al 20,
Mateo 26, versículos 26 al 28, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24, y también Primera de Corintios, capítulo 11, aunque Corintios, claro, en los evangelios se narra en el momento exacto, Cristo mismo lo dice, pero San Pablo, hablándole a los corintios, en el capítulo 11, él va a decir: yo les vengo a predicar lo que yo mismo escuché, que Cristo en la última cena cogió pan y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por usted, y luego cogió la copa de vino y dijo: esta es mi sangre. O sea, Pablo está predicando ya muchos años después lo que se predicaba todos estos años, todos los apóstoles, y que era lo mismo que Cristo dijo. Entonces, estos textos en donde está claro que Jesús dice: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿qué creen que ponen ellos? Ya se imaginarán. En la Biblia de los testigos dice: también tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto significa mi cuerpo, que ha de ser dado en favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Y la copa esta copa significa el pacto de mi sangre. ¿Qué es esto? Esto no es, esto es significa. Esto es como que yo te diera un muñeco de peluche y te dijera: esto es el amor que te tengo. Cuando cojas este peluche, estás cogiendo mi corazón. Abraza el peluche y abrazas mi corazón. Eso significa eso. Esto significa mi cuerpo, pero no es, así como el peluche no es mi amor, así también el pan no es mi cuerpo, significa. Puede ser un peluche, puede ser una foto, puede ser un muñequito, eso que los novios se dan y se regalan con tanta alegría, ¿no? Y aquí está mi corazón, y sí, ahí está mi corazón. A los 6 meses están peleando como locos, pero ahí está su corazón. Eso significa esto. En este muñequito está mi amor. Mentira, no está, pero significa eso. Entonces tú abrazas el muñequito y dices: ahí está el amor de mi novio o de mi novia. Bueno, eso han hecho los hermanos testigos. Obviamente, esta traducción es típica no solamente en los testigos, sino en las comunidades que surgieron de la Reforma protestante, porque evidentemente, en general, ellos niegan la institución de la Eucaristía. Y claro, los testigos de Jehová no podían aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque tendrían que aceptar que es Dios. Y no lo pueden hacer, por lo tanto, se unen a los protestantes, a pesar de que ellos no son cristianos, pero en este tema sí, se unen con ellos y traducen, cambian el verbo ser, que dice que realmente es, por el verbo significar, que es una cosa simbólica, afectiva, pero no real, como el muñequito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscan con esto es rechazar la presencia real de Cristo. En cuanto a que Dios es una cosa y el Hijo es otra, creo que ya les he mostrado textos suficientes. No voy a abusar de textos, pero sí me gustaría, en cuanto al infierno, usar este texto. Hay otros, pero me quedo con este de Mateo 25, 46, que dice, en la versión católica: e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Está hablando del infierno y del cielo como realidades eternas. En la versión de los testigos de Jehová dice: y estos partirán al cortamiento eterno. Esto es una palabra que también se la han inventado, porque según ellos el alma, como no es inmortal, los que han hecho el mal no van al infierno, simplemente desaparecen. Simplemente desaparecen. No hay un infierno, hay cortamiento. O sea, es como que apagas la luz, se acabó, no hay más. Es una doctrina que, en fin, ya la iremos estudiando. Tienen otros textos que dicen, Filipenses 2, 6 y siguientes, que lo mencioné hace un rato. San Pablo dice: Cristo Jesús, el cual siendo de condición humana, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y rebajándose hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz. Es un texto de Filipenses. Los testigos de Jehová lo traducen diciendo: Cristo Jesús, que aunque existía en la forma de Dios, que para ellos eso es otra cosa, no es ser Dios, es tener la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que
que debiera ser igual a Dios. ¿De dónde sacan esa palabra usurpación? ¿De dónde sacan una traducción así? Nadie lo puede explicar. Sigo con algunos textos que hablan de lo que son los falsos apóstoles, porque en la Biblia hablan lamentablemente de los pastores itinerantes que surgieron predicando grandes cosas que luego no se cumplieron. En la Biblia hablan de ellos. ¿Y qué dicen? Porque estos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. ¿A quiénes se les puede aplicar estos textos? Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes o a los pastores que salían diciendo cosas que no se cumplían o que cambiaban las fechas poniéndole la edad de Cristo, la altura de la pirámide de Keops, la edad de Matusalén restada con la de no sé quién, en fin. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo solamente les digo que Gálatas, San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 dice, y dice así, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncie un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Yo les cuento que una vez me tocó la puerta un testigo de Jehová, le abrí la puerta, comenzamos un poquito a hablar y yo le dije, a ver, sácame tu Biblia. Juan 1.1. Y saco mi Biblia, Juan 1.1. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué dice mi Biblia? Mi evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué dice tu evangelio? En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Todo eso ya es otra teología, ¿no? Estar junto a es otra cosa. Y el verbo era un Dios con minúscula. Ahí me quiero centrar, no en lo otro, porque ya es una explicación que no viene al caso. Un Dios con minúscula, Dios con mayúscula, el mismo Dios que el Padre. ¿Es un evangelio distinto el tuyo que el mío? Sí, claro, dijo, es un evangelio distinto. Ah, le dije. Y abrí Gálatas 1.8 y le dije, si alguien te toca la puerta enseñándote un evangelio distinto al que toda la vida hemos leído, sea maldito, le dije. Discúlpame, hermano, según la Biblia tú estás maldito porque me estás enseñando un evangelio distinto al de toda la vida, porque el mío es el de toda la vida. Ya se imaginan en qué terminó esa conversación que comenzó bien, pero no terminó bien porque después de decirle maldito ya no tiene muchas cosas que hacer. Pero en fin, no tienen respuesta para estas cosas, por ejemplo. Le dije, demuéstrame, no te molestes, le dije, demuéstrame que este texto está mal utilizado contigo. No lo pudo hacer. Empezó a hablar que el Papa de no sé qué siglo había sido un ladrón, que el otro había sido... Sí, puede ser, pero demuéstrame que tu evangelio es el correcto. No lo supo hacer, empezó a insultar históricamente a no sé quién. ¿Qué tendrá que ver? En fin, hasta aquí vamos a llegar hoy. En la siguiente reunión les prometo meternos ya a las enseñanzas puntuales y qué dice la Iglesia Católica, qué dice la Biblia de esas enseñanzas, como por ejemplo que está prohibido las transfusiones de sangre, de dónde sacan eso, como si en la época de Jesús existían las transfusiones de sangre. El cielo está para 144.000, ¿de dónde sacan eso? Que el Papa es el anticristo, que la Iglesia es la gran Babilonia pecadora que habla del Apocalipsis. Uno por uno vamos a ir explicando las enseñanzas y en dónde está el fundamento católico para poder conversar con ellos, para poder defender nuestra fe y para que no nos ataranten porque ellos te sacan unos textos así que te marean y te hacen creer que, y claro, si tú no estás preparado, te puedes confundir. Vamos pues a dejarlo aquí y a esperar la siguiente reunión para el desarrollo doctrinal de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Gracias por su compañía. Hasta la próxima reunión. Que Dios les bendiga.